Doctor, buenas noches. Me llamo Oscar Orquera. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches, Oscar. Muchas gracias por el llamado. Al contrario, es un placer charlar con usted. ¿Lo puedo tutear? Pero por supuesto, claro que sí. Fantástico. Fernando, yo tengo 50 ahí, ¿sabes? Sí. Y le tengo miedo al Alzheimer, ¿no? ¿Hago bien, hago mal, hago más o menos? Bueno, primero déjame responderte. Yo tengo 64 y también le tengo un poco de temor, por supuesto que sí. A ver, el principal factor de riesgo para padecer esta clase de enfermedades, de la cual el Alzheimer es la más conocida, es tener muchos años, ¿verdad? Generalmente, en líneas generales, uno empieza a preocuparse más después de los 65 años. No significa que no haya casos previos, pero en general, digamos, se denomina enfermedades relacionadas a la edad. Esto no significa que uno va a tener la enfermedad con el paso del tiempo, no, en absoluto. Es un poquito parecido a cuando uno acelera con la velocidad del vehículo. A mayor velocidad hay más riesgo de un accidente, pero no significa en absoluto que te vaya a pasar. Bueno, entonces, dicho esto, es cierto que uno se asusta un poco y uno se preocupa porque es una epidemia. A diferencia del coronavirus, el coronavirus es contagioso, esto no es contagioso, pero es una epidemia porque afecta a los 5 continentes, está increyendo, en la medida que vivimos más años, corremos ese mayor riesgo de padecer la enfermedad, y bueno, todos nos olvidamos un poco de vez en cuando, ahí es donde vienen los sustos y los miedos, como tú preguntas. Claro. Estamos charlando con quien es médico neuropsiquiatra, investigador principal en salud mental, especialista en Alzheimer, es el doctor Fernando Taragano. Doctor, y ese temor del que usted acaba de explicar tan cabalmente, ¿se puede contrarrestar con algo? ¿Hay medicina, hay tratamiento, hay algunos síntomas que sean más elocuentes que otros? Sí, a todas sus preguntas la respuesta es sí. Bien. O sea, hay tratamiento, hay cosas que podemos hacer para prevenir las enfermedades y hay algunos síntomas que son más preocupantes que otros. Ahora, si yo te pregunto a ti, a ver, ¿olvidaste alguna vez un nombre? Estoy seguro que me vas a decir que sí. Todo el tiempo. Si yo te pregunto, ¿te ha ocurrido de no saber dónde dejaste estacionado el auto o dónde estaba la parada del colectivo? Probablemente me vas a decir que sí también, ¿verdad? Sí. O sea, los olvidos es algo frecuente, a todos nos pasa. Inclusive olvidar es hasta necesario, es tanta la información que uno va por la calle que nuestro cerebro selecciona un poco qué información recordar. Ahora, habiendo dicho esto de que a todos nos olvidamos todos los días, lo otro que quiero decir es que las causas más comunes no son el Alzheimer. La causa por lejos más común es el agotamiento nervioso. O también lo podemos denominar surmenage, o el estrés crónico, o la fatiga mental. Esto lejos, los cuadros de ansiedad, cuando la ansiedad es persistente, los síntomas depresivos, y después hay un montón de causas clínicas, muy conocido el hipotiroidismo no tratado, una anemia importante no tratada. Todo esto son las principales y más frecuentes causas por el cual podemos olvidar. Por lo tanto, de lo primerito que hay que hacer es, cuando los cardiólogos nos recomiendan, bueno, caminar, cuidarnos el colesterol, cuidar el azúcar en la sangre, bueno, todo eso que hace al cuidado de las arterias de nuestro corazón es exactamente lo mismo hacen al cuidado de las arterias de nuestro cerebro. Entonces, la respuesta científica a una parte de tu pregunta es ¿qué podemos hacer? Es, hoy se sabe que aproximadamente entre el 25 y el 30% de las enfermedades que afectan a la memoria están agravadas o aceleradas por lo que se denomina los factores de riesgo que se pueden prevenir. Y son estos, el tabaco, el alcohol, la diabetes, la hipertensión arterial, todo esto que es importante hacia los 50 años de vida, que, como tú me decías recién,
ustedes me decían recién, bueno, a los 50 es cuando hay que cuidarse para que a los 65, que son los que yo tengo, ¿viste? No estemos tan asustados. Fernando, el tabaco y el alcohol tienen cierta incidencia, me estás diciendo. Sí, quiero que no haya dudas, ninguna duda. No es la causa, pero claramente hay muchas personas que por ahí están desarrollando la enfermedad, pero que nunca llegan a los 110 años y nunca expresaron la clínica. O sea, una cosa es tener una enfermedad ahí, al borde, al límite, pero claro, si le metemos alcohol o le metemos tabaco que dañan nuestras arterias, lo único, o mucho colesterol, o una diabetes descompensada, o la hipertensión arterial, lo único que vamos a lograr es que esa enfermedad que estaba ahí al límite, pero que todavía no nos estaba complicando la existencia, se dispara, se hace evidente y aparece florecida toda la semiología, los trastornos del olvido, etcétera. Fernando, a ver, ¿esto es indistinto en el hombre y la mujer? Para la enfermedad de Alzheimer hay un leve predominio en la mujer. Digamos, de cada 5 casos, en general, 3 van a ser mujeres y 2 van a ser varones, específicamente para la enfermedad de Alzheimer. Hay, en cambio, las otras enfermedades que son muy parecidas al Alzheimer, no son exactamente iguales, pero son muy parecidas, hay más para el hombre, se invierte, 3 más. Son 3 para el hombre y 2 para la mujer. En líneas generales, ¿qué ocurre? Como la enfermedad más común es la enfermedad de Alzheimer, entonces al final de un año tú contabilizas todos los casos y hay una leve preponderancia en la mujer por sobre el varón para este tipo de enfermedad. A lo mejor es una burrada y vos me la vas a disimular, Fernando. ¿Es hereditario? No, no es una burrada tu pregunta en absoluto, es una pregunta que hacemos siempre, todos y todos los pacientes. Hereditario significa que inexorablemente si alguien en tu familia ha tenido la enfermedad, por una cuestión que se denomina así, esta palabra técnica, autosómica dominante, tú también la vas a tener. Bueno, eso es el 5% de los casos. O sea, eso se denominan Alzheimer familiar, y te estoy hablando de casos, por ejemplo, de 12 hermanos, de los cuales 11, estoy dando un caso concreto de una familia, 11 de los 12 tienen la enfermedad. Pero esos son solamente el 5%. Ahora quiero aclararte algo. Si ponerle mi mamá o mi papá hubiesen tenido enfermedad de Alzheimer, no significa que yo la voy a heredar, pero es cierto que tengo un poco más de riesgo. Entonces, hay que diferenciar herencia directa de lo que se denomina carga familiar. La carga familiar no es herencia directa, pero aumenta el riesgo. Oíme, tengo a alguien que ha preguntado lo que vas a escuchar ahora llamando a la radio. ¿Puede ser? ¿Lo compartimos? Por supuesto. Al enfermo de Alzheimer, ¿hay que seguirle su fantasía o no sé cómo llamarlo, o hay que traerlo a la realidad? ¿Respondo ahora? Sí, claro, Fernando. Esa es una pregunta también muy buena y yo no voy a escamotear la respuesta, pero lo más importante es, depende de la intensidad. Si el paciente tiene, o sea, depende de la intensidad de la enfermedad con Alzheimer. Si el paciente tiene lo que denominamos un Alzheimer leve, moderado, donde todavía el paciente tiene conciencia de lo que le ocurre y muchas veces te dicen, Doc, yo sé que me falla mucho la memoria y por momentos se pierde, bueno, a ese paciente sí hay que tratar de traerlo a la realidad con mucha paciencia, con mucho cariño, pero es bueno. Ahora, en cambio, ya hay otras personas que tienen la enfermedad mucho más avanzada, ya no se dan cuenta de que olvidan, de que están desorientados, de que están perdidos, por ahí hasta ya no reconocen, por ejemplo, el rostro de la esposa o del hijo. En ese caso, no tiene tanto sentido volverlos necesariamente a la realidad, sí tiene sentido ser muy condescendiente, muy cariñosos, muy tiernos, porque entonces uno hace más un lenguaje emocional y no tanto un lenguaje
directo, tratando Claro. de generar racionalidad. ¿Me explico lo que quiero Sí, comentar? claramente. Estamos charlando con el doctor Fernando Taragano. Él es médico neuropsiquiatra, investigador en salud mental, es especialista en Alzheimer, de eso estamos hablando. Y si quieres dejar una pregunta, charlaremos 3-4 minutos más con el doctor. 1553798990, 1553798990 es un WhatsApp, puedes dejar tu mensaje de voz o de texto, 1553798990. Doc, ¿sufren las personas cuando entran en ese trance? Sí, claramente, se sufre mucho, pero mucho al principio, porque hoy en día podemos confirmar la enfermedad. Imagínate que tú tenés un lunar en el cuello y vas al dermatólogo y le decís, hola doc, mirá, qué sé yo, tengo un problema acá en el lunar, y el dermatólogo dice, bueno, vamos a hacer una biopsia. Eventualmente se puede confirmar si tenés o no una enfermedad oncológica, etcétera. Bueno, lo mismo puede ocurrir hoy cuando alguien viene y dice, doc, mirá, me falla mucho la memoria. Vos primero investigás todo lo que te expliqué la vez pasada, la ansiedad, la depresión, la anemia, la tiroides. Y una vez que has descartado todo eso, podés hacer estudios específicos y llegás con un altísimo porcentaje de acierto a que la persona tiene una enfermedad en el cerebro, en la corteza del cerebro, y que con altísima probabilidad es una enfermedad de Alzheimer. Entonces vos estás obligado a decírselo. Ahí es cuando las personas sufren mucho, porque saben lo que les está pasando, se lee, uno tiene que saber lo que le ocurre, bueno, y ahí sufrís porque sabés lo que te espera. Después Dios por ahí te aprieta, discúlpame que yo quiero decir esto, Dios por ahí aprieta, pero no tanto. Entonces, el hecho de que te hayas olvidado, y como decía recién la señora que preguntó, te perdés y ya no reconoces y ni siquiera te das cuenta que olvidás, ya no sufrís tanto. Empezás a no darte cuenta y bueno, sufrirás el buen trato o el mal trato. Padecerás si te tratan mal, como cualquier niño de 1 año que por ahí no entiende todavía mucho la realidad, pero sufre. Si lo quieren mucho la pasa bien, y si lo tratan mal la va a pasar Por mal. ejemplo, mi familiar no se acuerda que yo vine ayer a visitarlo. ¿Se lo digo? Esa es también una situación difícil. ¿Y por qué? Sí, en general se lo tenés que decir, sí, por supuesto. El problema es cuando vos se lo decís, el paciente olvida lo que se lo dijiste, te lo vuelve a preguntar y generalmente a veces se enojan porque no viniste a saludarme. Entonces se entra en un circuito vicioso muy difícil de resolver, porque vos le decís, sí, papá, vine a verte anoche, bueno, hijo, está bien. A los 5 minutos, a los 10 minutos, olvidó lo que tú le explicaste y te vuelve a recriminar. Me tenés abandonado, no me viniste a ver. Y es muy dramático, porque a veces es ahí donde, como dijo la señora, a veces no te queda más remedio que hacer un lenguaje emocional, de ternura, de cariño, y decirle, bueno, discúlpame, te prometo que mañana vengo. Entonces le das la esperanza de la mejoría. ¿Y qué, Doc? Perdón, ¿y? No, decía que a veces tenés que hacer un lenguaje emocional y no tanta la realidad, ¿verdad? Consulta para el doctor, ¿dónde uno puede dirigirse si tiene un familiar con Alzheimer y necesita asesoramiento sobre tratamientos y cómo acompañar al familiar con esa patología? Bueno, ahí más o menos se está respondiendo, pero no sé, ¿dónde uno se dirige? ¿Hay un lugar específico? O va? Sí. La palabra clave es ALMA. ALMA significa Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Recordá, ALMA. Entonces vos pones en internet ALMA y automáticamente lo primero que va a aparecer es Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Es toda hace muchísimos años, es de altísimo prestigio esta organización de familiares, da muchísimo servicio y son todas personas que padecen y han padecido familiares con estas enfermedades, o sea que tienen una capacidad de comprensión y empatía altísima. ¿Doc es una ONG? Sí, es una ONG, por supuesto. Escuchá este audio, porfa. Buenas noches. ¿Vamos de nuevo? Buenas noches. Una pregunta para el doctor.
¿cómo uno se da cuenta de las distintas etapas de Alzheimer que va sufriendo un paciente? ¿Cuáles son las características de cada etapa que van marcando cada una? Habla Jorge, muchas gracias. Fernando, ¿qué le respondes a Jorge? A Jorge, que hizo una excelente pregunta de examen final de neuropsiquiatría. Wow. Sí, es una pregunta de examen. ¿Por qué digo esto? Porque está técnicamente muy caracterizado. Yo no quiero dar esa respuesta técnica porque es larga, pero lo importante es que el familiar usualmente ve como a lo largo de un semestre, a lo largo de un año, el familiar dice, pucha, caramba, un año atrás él no estaba como está ahora. Claro, lo que claro. quiero decir es que son enfermedades que van involucionando, o sea, van paulatinamente, silenciosamente avanzando, y esto es un poquitito como la estatura de nuestros hijos o nuestros sobrinos. Vos en el día a día no te das cuenta, Claro. pero cuando lo medís contra la pared, semestre cada semestre, Sí. vos ves la diferencia. Bueno, eso es lo que usualmente hacemos los médicos, vamos midiendo cada tanto, y ahí está la respuesta técnica digna del profesor Jorge. Claro. Son respuestas concretas, ¿verdad? Gustavo escribe, se dice que hay ejercicios que previenen la aparición de esta enfermedad, por ejemplo, cambiar los recorridos que uno realiza habitualmente, aprender idiomas, la lectura, ¿es así? ¿Hay otros ejercicios, por así decirlo? Mira, la base de la pregunta es correcta. ¿Por qué? Porque cuando uno adquiere conocimiento, y pensá en la escolaridad es el estímulo cognitivo más potente que existe en el planeta Tierra. Mira. Porque la escolaridad en la niñez y el continuo estímulo y ejercicio Claro. intelectual de nuestro cerebro, ¿qué es lo que logra? Que las neuronas se conecten mucho más entre sí. Eso se denomina sinapsis. Respecto al mono, por ejemplo, o al delfín, no es que tenemos muchísimas más neuronas. Lo que tenemos es muchísimas más conexiones de nuestras neuronas entre sí. Entonces, para responder la pregunta, si vos te pones a aprender un idioma, por ejemplo, chino mandarín, o portugués, o guaraní, quechua, lo que quieras, ¿cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr porque estás generando más sinapsis, o sea, más plasticidad neuronal, o sea, más conexión entre las neuronas. Y eso es lo que se denomina reserva neuronal o reserva cognitiva, que es justamente lo que te va a dañar el Alzheimer. Así que la respuesta es sí, sirve y retrasa la aparición de los síntomas. No es que te retrasa la enfermedad, Claro. pero no es poca cosa. No es lo mismo que tus síntomas aparezcan a los 65 que te aparezcan a los 90. ¿Se ¿verdad? puede retrasar la enfermedad? Es otra pregunta que me parece está respondida en lo que acabas de decir, Doc, ¿no? Sí. Bien. Todo lo que se logra hoy, inclusive con los medicamentos, es retrasar los síntomas. Uno dice, bueno, no es tan importante. No, es importantísimo retrasar los síntomas. Hoy sabemos, como yo te explicaba hace un rato atrás, hay personas que tienen la enfermedad en su cerebro, pero que nunca hacen la clínica, nunca finalmente le aparece el problema clínico, no le aparece el olvido. Y vos llegás a los 100 años, es un poco raro lo que voy a decir, vos llegás a los 100 años con el Alzheimer en tu cerebro, pero sin embargo en la vida cotidiana ni te enteraste. Qué bárbaro. La última, ¿puede ser, doctor? ¿Escuchamos a un oyente? Un placer. Gracias. Ale. ¿Acorta la vida el Alzheimer? Lamentablemente la respuesta es sí, acorta la vida, porque la enfermedad de Alzheimer no es solamente un problema de la memoria, es una enfermedad que en general comienza en el lugar de nuestro cerebro donde más funcionan los centros de la memoria, pero después se va expandiendo, vamos a decir como si fuese una mancha de aceite, va lesionando otras estructuras de nuestro cerebro y va lastimando muchísimas funciones de nuestro organismo. Y lamentablemente sí, acorta bastante la vida. Doc, mira, nosotros por estructura no podemos hacer de programa, me refiero de producción, no podemos hacer nota de más de 7, 8 minutos, pero llevamos ya casi 20. Sí. La verdad que me ha sido un placer conocerte, encontrarnos. Ojalá volvamos a charlar. La verdad que
el dato de Alma es importante, pero bueno, si a vos te parece, si lo considerás prudente, si tenés alguna manera de comunicarse con vos, si no, así está bien, como vos los decidas, Fernando. No, por supuesto. En primer lugar, agradezco muchísimo tu llamado y tus palabras. Para mí es un placer hablar con ustedes. Gracias. Creo que no. El contacto de Alma en Alma me conocen perfectamente bien. Bien. Hay excelentísimos médicos en nuestro país, especialistas en Alzheimer, en Alma. De hecho, yo soy el vicepresidente de la comisión directiva, de la comisión asesora científica, Claro, así que claro. Bien. llamen tranquilos a Alma, contáctense, que Bien. se van a sentir muy contenidos con la respuesta. Hay una página web de Alma, decías. Sí, claro, Bien. hay una página web Bien. que se pone así, Alma, Bien. y la van a encontrar. O Bien. pongan Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y aparece, es hiper contactable e hiper conocida, y mira que tiene muchos premios internacionales, Mirá, es qué una lindo, ONG qué lindo. de excelente nivel. Bueno, vamos a estar más en contacto, si te parece, Fernando. Para mí un placer y muy agradecido con que me hayan contactado. ¿Como pescado o no como pescado? Sí, por supuesto, Bien. dale el pescado para adelante. Bien, bien. Te mando un gran abrazo, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes, cada hasta momento, luego, doctor. hasta luego. El doctor Fernando Taragano. Fernando Taragano, médico neuropsiquiatra, especialista en salud mental, bueno, especialista en Alzheimer, y hay que poner alma, ¿sí? Alma, wow, qué tema, qué palabra hermosa. 21 a 29, Alejandro, ¿qué decís?